Voy a contarles cómo descubrimos que mi mejor amiga y mi papá estaban saliendo juntos. Todo esto lo descubrimos cuando yo estaba por acabar la universidad. A mi mejor amiga vamos a ponerle Laura. Laura y yo habíamos sido mejores amigas desde que nos conocimos en inicial de 5 años. Nuestros papás se conocían y nuestras familias eran muy unidas. Prácticamente éramos como familia. Mi mamá la consideraba una hija más y nunca sospechamos de absolutamente nada. En esa época yo tenía como unos 20 años y Laura pues tenía mi edad. Mi papá en ese entonces tenía 52 años y mi mamá 48. Y llevaban 22 años de casados. Todo comenzó a estar muy raro cuando decidimos hacer un viaje entre familias, es decir, la familia de Laura y mi familia. Decidimos hacer un viaje todos juntos a la playa. Fue en ese viaje en donde todo comenzó a ponerse muy raro entre Laura y yo. La primera cosa extraña que sucedió fue que Laura había decidido no llevar al chico con el que estaba saliendo. Pues como hace meses atrás Laura había comenzado a salir y a coquetear con un chico de nuestra universidad y pues nuestros padres nos habían autorizado llevar como a un amigo o a alguna amiga. Yo había llevado al chico con el que estaba saliendo y yo había insistido a Laura para que llevara al chico con el que ella estaba saliendo, como pues para que no estuviera ahí de violinista. Pero Laura, cuando le sugerí esto, pues como que se asustó mucho y me dijo que no, que ella no quería llevar a este chico con el que se estaba viendo. Yo suponía que ella se estaba viendo con alguien y que era este chico de la universidad, pues porque a veces me cancelaba cuando quedábamos para vernos, porque me decía que iba a salir con el chico que estaba saliendo. Entonces pues se me hizo muy raro que no hubiese querido invitarlo a las vacaciones a la playa. Pues bien, entonces Laura decide no llevarlo, pero lo que era rarísimo era que Laura odiaba y siempre se molestaba cuando insinuaba o trataba de mencionar al chico con el que ella estaba saliendo. Yo me di cuenta de esto cuando pues nos sentamos a almorzar las familias juntas y mi mamá comenzó a preguntar si es que nos gustaban algunos chicos en la universidad. Obviamente era mi mamá, le tenía un montón de confianza y con toda la naturalidad del mundo pues le dije que sí, que estaba saliendo con un chico y pues le di el nombre porque ella lo conocía. Obviamente después de preguntarme a mí pasó a preguntarle a Laura si es que ella estaba saliendo con alguien, pero su rostro cambió brutalmente. Yo la verdad es que me la quedé mirando en plan de ¿por qué reaccionas así? Pero ella disimuló ahí su cara, aunque yo me había ganado con su reacción y dijo que no estaba saliendo con nadie. Obviamente yo decidí ir a buscar a Laura y a preguntarle por qué había reaccionado así. Pero ella me trató de loca y me dijo que nada que ver, que ella no había reaccionado mal y que era mi idea. Hasta que pues pasó algo súper raro y fue que su mamá decidió venir a hablar conmigo si realmente Laura estaba saliendo con alguien porque pues estaba saliendo de su casa como muy tarde y regresaba en las madrugadas. Que pues ella se había dado cuenta una madrugada que no había podido dormir y había ido a ver a Laura y no la había encontrado en su cuarto y pues se había quedado esperando por la ventana y la vio llegar a eso de las 4 de la madrugada y pues se le hacía muy extraño que su hija no le pidiera permiso para salir porque Laura era muy correcta. Era rarísimo que mi mejor amiga no le pidiera permiso a su mamá porque pues ella también tenía una muy buena relación con su mamá y aunque entendía que quizás se estuviera escondiendo de su papá, no entendía por qué no avisarle a su mamá si lo más probable era que su mamá la cubriera. Así que me pidieron que hablara con ella y le preguntara directamente, porque tenía miedo de que quizás estuviera haciendo algo peligroso o estuviera saliendo con alguien peligroso y por eso pues estaba escondiendo todo. Entonces decidí aprovechar que pues estábamos en el mismo cuarto y cuando nos fuimos a dormir decidí preguntarle directamente si estaba saliendo con alguien y que por qué no me había contado y si era el chico de la universidad con el que pues tanto hablaba y el chico pues coqueteaba con ella. A lo que ella volvió a asumir una actitud súper a la defensiva y comenzó a decirme que ella no estaba saliendo con nadie y que dejara de insistir. Obviamente esto tenía cero sentido porque salía de su casa en la madrugada, entonces yo decía, ¿cuál es su necesidad de mentirme a mí si yo soy su mejor amiga de toda la vida? Y acá pues me entró el miedo. Entonces yo decidí que tenía que descubrir con quién estaba saliendo mi mejor amiga porque tenía miedo de que estuviera en riesgo y decidí investigar a este chico que les digo que coqueteaba con ella en la universidad. Fui a hablar con el chico con el que estaba saliendo y estaba en el viaje para sacar la información de este otro chico para ver si lo conocía. Pero obviamente me llevé una sorpresota cuando él me dijo que en realidad este chico tenía novia y que no era mi mejor amiga. Entonces yo estaba equivocadísima porque mi mejor amiga no estaba saliendo con este tipo.
Entonces comencé a pensar qué más podía hacer para descubrir qué era lo que hacía mi mejor amiga a las 4 de la madrugada. Entonces obviamente la clave era poder conseguir su celular y revisar con quién estaba saliendo y con quién estaba hablando. Obviamente esto iba a ser pan comido porque nosotras estábamos durmiendo en la misma habitación y pues solamente tenía que esperar a que ella se durmiera y yo podía agarrar su teléfono y revisar pues con quién estaba hablando. Esperé que Laura se durmiera y logré conseguir su teléfono celular y logré entrar a su teléfono y me fui directamente a la sección de mensajes. Y pues ahí vi que tenía un contacto guardado como osito. Entonces obviamente dije, esta es la clave, o sea, obviamente si está saliendo con alguien y pues la muy rata me está engañando y me está diciendo que no. Pero cuando entré a ver la foto de perfil de este contacto de WhatsApp, increíblemente no tenía, porque al parecer esa persona no la tenía guardada en sus contactos. Y pues no salía su foto de perfil, entonces yo no podía saber cómo se veía esta persona. Obviamente esto se me hizo muy extraño y dije, de seguro está metida en algo peligroso, así que decidí llamar al número para ver si podía reconocer la voz de alguien de la uni. Pero obviamente cuando descolgaron esa llamada yo me quedé muda. De quien contestó el teléfono tenía la voz de mi padre. Decidí colgar inmediatamente, borrar el registro de esa llamada y dejar el celular en su sitio. Todo cuadraba, su comportamiento extraño, que haya estado evadiendo tanto tiempo la pregunta sobre si estaba saliendo con alguien frente a mi papá. Pero sobre todo lo que terminó de comprobar mis sospechas fue que al día siguiente ella estaba muy nerviosa. Comenzó a morderse las uñas, me evitaba siempre que entraba en una habitación, pues ella salía por la otra. E incluso también comencé a ver que mi papá me miraba mucho, como si estuviera nervioso él también. Pues también cuadraba que ella saliera de su casa a las 4 de la mañana. Pero pues la única forma era que mi papá también estuviera saliendo de la casa a esas horas, ¿verdad? Entonces, si es que eso era verdad, si yo comprobaba de que realmente mi papá también salió de la casa a esas horas, pues podía comprobar de que se estaba viendo con Laura a esas horas. Así que decidí ir directamente a preguntarle a mi mamá sobre si es que mi papá estaba teniendo comportamientos raros. Lo bueno era que yo tenía una muy buena relación con mi mamá, pero pues lo único que hacíamos era hablar de mis cosas y nunca le preguntaba si es que la relación con mi papá era buena, porque yo asumía que sí, hasta enterarme pues de lo que pasó. Fui a hablar con mi mamá y después de estar hablando como 5 minutos, pues decidí preguntarle cómo iban las cosas con mi papá. Al inicio pues ella evadió un poco la pregunta, así que pues decidí ser un poco más enfática y decirle como, mamá, mi papá se está portando bien contigo, está actuando de manera extraña, está pasando algo, cómo van las cosas. Y fue cuando ella se echó a llorar. Obviamente yo me asusté un montón y dije, ella también lo sabe, o sea, es real, todo lo que pensé es real, pinche Laura que se ha metido con mi papá. Pero pues no, mi mamá no sabía nada, ella comenzó a llorar y comenzó a decirme que mi papá pues se había estado portando raro los últimos meses. Que siempre contestaba llamadas a altas horas de la noche, que a veces lo encontraba o veía que salía en las madrugadas y que a veces llegaba oliendo a perfume de mujer. Entonces yo dije, acá obviamente todo cuadro, o sea, Laura sale de su casa en la madrugada, tiene a mi papá en su celular como osito y mi papá también se estaba portando súper extraño con mi mamá. Entonces estaba entre decirle a mi mamá o no decirle, pero sabía que si yo hablaba iba a arruinar todo el viaje. Obviamente pues no sabía, estaba entre la espada y la pared, pero pues dije, no, o sea, no puedo hacerle esto a mi mamá de arruinarle este viaje a la playa, entonces voy a esperar a regresar a la casa. Obviamente dejé de ver a Laura de la misma manera, ni siquiera quería compartir cuarto con ella, me daba cólera absolutamente todo lo que hacía y internamente Laura lo sabía, o sea, yo sabía que ella lo sabía porque pues me evitaba mucho, como que agachaba la cabeza, me rehuía la mirada porque estaba avergonzada. ¿Y cómo no? Fue entonces cuando pensé que no tenía ninguna prueba y tenía miedo de que obviamente pues yo quedara como la mentirosa. Incluso pues los había dejado al descubierto, entonces lo más probable era que tuvieran más cuidado y que yo nunca pudiera reunir una prueba y que pudieran organizar un plan B como mentir y negar absolutamente todo ante mi mamá y que yo quedara mal. Entonces comencé a actuar de lo más normal, de verdad me esforzaba muchísimo para actuar súper tranqui con Laura, como haciéndome la loca y hacerla creer de que en realidad pues no sabía nada. Al parecer Laura se lo creyó como al tercer día y al final terminamos el viaje y regresamos a la ciudad de lo más normal. Obviamente mi papá se comportaba como la persona más normal del mundo y supuestamente pues no sospechaba nada. Así fue como decidí organizar una
pijamada. Decirle a Laura que viniera a quedarse a dormir en mi casa porque pues había terminado con el chico con el que estaba saliendo y pues estaba muy triste y necesitaba de su compañía. Yo sabía que Laura era muy mala copa. Entonces dije, qué mejor que decirle que como he terminado con mi flaquito, pues necesito beber y hacerla tomar a ella también. Y que pues si se emborrachaba y se ponía pues mala copa, quizás podía sacarle una confesión frente a mi madre. Pensé hacerla confesar así. Y así fue, invité a Laura y le dije que trajera el líquido elemento. Y pues ella llegó con el líquido elemento pensando que pues quien iba a beber era yo. Comenzamos a beber y obviamente pues yo tenía muchísima más resistencia que ella y la hacía tomar a ella también. Llegó un punto en el que obviamente ella comenzó a rechazar, que ella no quería beber, pero pues yo le decía como estamos en mi casa, ¿cómo me vas a rechazar? ¿Cómo me vas a hacer esto? Y obviamente fingía pues yo ya estar también mareada, aunque en realidad pues no lo estaba. Por ratos pues aplicaba el mega truco de irme a la cocina a beber agua para que pues no me pegara y obviamente ella no se daba cuenta. Incluso algunas veces regaba el trago en una maceta hasta que Laura estuvo muy mareada. Obviamente mis papás estaban ahí en la casa y sabía que pues era el momento perfecto cuando pues Laura ya comenzó a ponerse un tanto agresiva y a decirme como ya no quiero tomar. Laura ya estaba súper mal, así que decidí decirle directamente: ¿cómo pudiste hacerle esto a mi familia? ¿Crees que no sé que estás metiéndote con mi padre? Obviamente ella se quedó así como y trató de decirme como es una broma, ¿cierto? Y le dije, ¿acaso crees que no lo sé? ¿Acaso crees que no vi tu celular ese día? Lo mínimo que podrías hacer es decirle la verdad a mi mamá y que se separe de ese hombre. No quiero volverte a ver nunca más en mi vida y no entiendo cómo pudiste hacerme algo así si soy tu mejor amiga desde los 5 años. Obviamente ella comenzó a llorar a mares y a decirme que las cosas simplemente habían sucedido así, de que ella no había querido, pero obviamente pues las dos estábamos gritando. Fue ahí cuando mi mamá entró al cuarto con una cara de asombro, porque seguramente había escuchado absolutamente todo porque esa era la intención. Mi papá entró seguido de mi mamá y comenzó a preguntar qué estaba pasando, aunque obviamente ya sabía qué estaba pasando. Obviamente Laura comenzó a decirle a mi mamá como, perdóneme señora, le juro que solamente pasó, no fue mi intención, obviamente con voz de borracha. Pero mi mamá comenzó a llorar a mares y a decir como, no puede ser cierto, o sea, de verdad no puede ser cierto. Obviamente Laura seguía diciendo como, no ha sido mi intención señora, y se tiró a los pies de mi mamá y comenzó a llorar. Mi papá estaba como con una cara de asombro y decía como, esto no es posible, está borracha, está inventándose las cosas. Pero pues mi mamá y yo sabíamos que no era cierto. Ahí fue cuando le conté todo a mi mamá y le dije lo de las llamadas, que Laura salía de su casa a la misma hora que mi papá y que pues Laura siempre había negado que salía con alguien, cuando en realidad sí estaba saliendo con alguien, estaba saliendo con mi papá. Obviamente mi mamá le dijo a Laura que estaba súper decepcionada de ella, que Laura era como una hija para ella y que no podía creer que le había hecho algo así y que me había hecho algo así a mí. Y los votó a los dos y les dijo que no quería volverlos a ver nunca más.